En el punto de vista del día de ayer mencioné cómo el Papa Francisco canonizó este domingo que acaba de pasar a 7 grandes santos, 3 de ellos hispanohablantes y ejemplares. Ayer hablé de la vida del mártir adolescente de 14 años de la Guerra Cristera en México, José Sánchez del Río. Hoy quisiera hablar de la vida de José Gabriel del Rosario Brochero, conocido simplemente como el cura Brochero en Argentina, y un ejemplo increíble de sacerdote. José Gabriel del Rosario Brochero nació el 16 de marzo de 1840 en Santa Rosa de Río Primero, en la provincia de Córdoba, en Argentina. Y después de meditarlo temprano en su juventud, descubrió el llamado al sacerdocio y entró al Seminario Mayor de Córdoba Nuestra Señora de Loreto el 5 de marzo de 1856, cuando tenía 16 años. El 4 de noviembre de 1866 es ordenado sacerdote por el obispo de Córdoba entonces, y el 10 de diciembre celebra su primera misa en la capilla del seminario Nuestra Señora de Loreto. Esta capilla ya no existe, pero el seminario todavía existe. Es el mismo donde se forman los sacerdotes cordobeses en esta provincia tan querida de Argentina. En diciembre de 1869, el padre Brochero, muy joven, asume lo que se conocía con el nombre de el Curato de San Alberto, que era una zona muy extensa, era más de 4.000 kilómetros cuadrados, donde habían apenas 10.000 habitantes dispersos en lugares distantes, sin caminos, sin escuelas, desperdigados por la zona que se conoce como las Sierras Grandes, a más de 2.000 metros de altura, de las alturas más importantes en toda esta región. Y el cura Brochero se encuentra con que no solamente tiene que hacerse cargo de esta población, sino que esta población vive en un estado de pobreza material y moral terrible. Y aquí es donde se distinguen los leones de los gatitos, ¿no? En situaciones como estas. En esta zona del curato es donde este joven sacerdote recibe el título de el cura Brochero, porque no solo no se desanima, sino que desde el momento que es encargado de este pueblo, sucede algo similar con el cura de Ars, dedicado a su pueblo durante todo su sacerdocio. Acá Brochero va a dedicar su vida no solo a llevar el evangelio, sino a educar y promocionar a sus habitantes. Realmente Brochero se convertiría en un verdadero promotor del desarrollo integral, humano, espiritual, material, moral, de esta región de Córdoba. Y él justamente comienza a dedicarse a los problemas materiales y a los problemas espirituales al mismo tiempo. Comienza a atacar el abandono físico y material por parte del Estado de esta región de Argentina, de Córdoba, pero comienza también a hacer crecer espiritualmente a la gente. Un número importante de hombres y mujeres de la provincia los lleva hasta la capital, Córdoba, recorriendo unos 200 kilómetros, cruzando las sierras de más de 2.000 metros de altura, para llevarlos en caravanas, muchas veces de hasta 500 personas, a hacer los ejercicios espirituales, ¿no? Y enfrentan tormentas de nieve, enfrentan problemas de distancia, del transporte en mula, pero este esfuerzo enorme de traer personas de las zonas más remotas a hacer los ejercicios espirituales va convirtiendo a la gente y curiosamente va desarrollando materialmente la zona. ¿Por qué? Porque comienza a crecer la virtud,
la virtud se hace pública y el cura Brochero promueve la construcción y el desarrollo material de la zona, pero al mismo tiempo promueve la construcción de infraestructuras importantes para la iglesia. De hecho, en 1875, con la ayuda de los fieles, comienza la construcción de una casa de ejercicios espirituales en lo que entonces se llamaba Villa del Tránsito, ¿no? Y que ahora es la Villa Brochero, el lugar donde fue beatificado. Esta casa se inaugura en 1877, o sea, apenas 2 años después, con tandas de ejercicios espirituales que superaban las 700 personas por tanda. Durante el tiempo de su ministerio parroquial, más de 40.000 personas de la región, es decir, varios de ellos varias veces, pasaron por estos ejercicios espirituales. Con sus feligreses construyó más de 200 kilómetros de caminos, varias iglesias, fundó pueblos, solicitó a las autoridades y obtuvo mensajerías, oficinas de correo, estafetas telegráficas, proyectó un ramal ferroviario que iba a atravesar el valle tras la sierra para unir Villa Dolores y Soto, dos zonas muy importantes pero muy apartadas y separadas, para sacar a sus fieles de la pobreza y a aquellos que se encontraban, en sus propias palabras, abandonados de todos pero no de Dios. Él solía repetir. Y el actual arzobispo de Córdoba, Monseñor Carlos Ñáñez, decía en una homilía algo muy cierto. Decía: el cura Brochero fue un sacerdote que vivió una verdadera pasión por el evangelio, que testimonió y transmitió en medio de una considerable transformación cultural en nuestro país después de los acontecimientos de la organización nacional. Sin ingenuidad, pero también sin ceder a lamentos o enfrentamientos estériles, se dedicó con empeño y con espíritu constructivo a la maravillosa tarea de la evangelización. De su pasión por el evangelio brotaba también su pasión por sus hermanos y el deseo de brindarles las condiciones de una vida digna. Por eso trabajó incansablemente para levantar templos o capillas, las casas de ejercicios espirituales de Villa Tránsito, escuelas y otras obras que aseguraran a todos una existencia que mereciera el título de humana y cristiana. Efectivamente, el cura Brochero, el verdadero cura de Ars de esta región cordobesa, era conocido no solamente por estos esfuerzos, sino por su incansable celo pastoral. Ahí donde se enteraba que había una pequeña población, un grupo de personas o incluso una familia apartada, él viajaba en medio del frío, del calor, de la lluvia, de la nieve, del sol y del viento, con tal de llegar a donde estaba esta población y atenderla. Cada vez que se le solicitaba atender espiritualmente a alguien, lo hacía. Y justamente fue por esta atención espiritual constante pedida por un leproso que había en la región, es que el cura Brochero adquiere la lepra, contrae la lepra, y el cura Brochero finalmente moriría de esta lepra. Debido a la enfermedad, como iba descomponiéndolo, renunció al curato y fue a vivir con sus hermanas a su pueblo natal. Pero después de unos años respondió a la solicitud de sus antiguos feligreses y regresó a su casa de Villa del Tránsito, o sea, lo que ahora es a Villa Brochero, donde murió leproso y ciego el 26 de enero de 1914, ya en el siglo XX. Fue beatificado en la localidad cordobesa de Villa Cura Brochero el 14 de septiembre de 2013, después de que se comprobara su intercesión milagrosa para la curación del niño Nicolás Flores. Pero es interesante su milagro que lo llevó a la canonización. La recuperación de una niña de la provincia de San Juan, Camila Brusotti, después de haber sido brutalmente golpeada por su madre y por su padrastro. Miren qué interesante que el cura Brochero interceda por una niñita víctima de la violencia intrafamiliar, que es tan terrible y un mal que se sigue manifestando. Esta intercesión del cura Brochero para que Dios actúe y recupere a esta niñita que había sufrido un infarto masivo en el hemisferio cerebral derecho y que la junta de 7 médicos declaró como absolutamente extraordinario que se recuperara y que fuera completamente curada
de esta situación. Esta es la historia fascinante del cura Brochero, un auténtico ejemplo de sacerdote para el siglo XXI, de celo pastoral y de preocupación por la transformación integral de las personas. Creo que a él podemos encomendarle nuestros sacerdotes de América Latina y España, y podemos encomendarle también las vocaciones que se forman para servir en el sacerdocio, pidiéndole al cura Brochero que rece por nosotros. Que tengas un buen día.